Y el día de hoy vamos a trabajar con dos temas. Uno que está muy relacionado con todo lo que hemos visto ya de equilibrio químico, que corresponde al equilibrio de solubilidad, también llamado KPS. Y posterior a eso vamos a trabajar el tema de reacciones de neutralización, que está muy estrechamente relacionado con las propiedades que tienen las sustancias ácidas y sustancias básicas, y cómo entre ellas pueden reaccionar. Pero como les comenté, primero que nada vamos a comenzar a trabajar con el equilibrio de solubilidad, y para ello vamos a retomar un poco, o recordar mejor dicho, qué es en sí la solubilidad. Y si ustedes recuerdan la clase que tuvieron respecto a disoluciones químicas, ustedes pueden recordar que la solubilidad se refiere a la cantidad máxima que un soluto se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente, y que de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado las características propias que presentan las disoluciones, esto está determinado a una cierta temperatura. En este sentido, lo que nosotros vamos a analizar es la solubilidad de aquellos compuestos que tienen características iónicas, o también llamados sólidos iónicos cristalinos, que ustedes comúnmente los conocen como sales. Y para ello vamos a establecer tres distintos tipos de solubilidad que pueden presentar estos compuestos iónicos, en donde vamos a definir a compuestos iónicos que son muy solubles, en donde su solubilidad, como lo pueden ver en la presentación, va a ser mayor o igual a 2 por 10 elevado a menos 2 molar. Por otro lado, vamos a tener sólidos iónicos que van a ser ligeramente solubles, en donde su solubilidad va a ser inferior a 2 por 10 elevado a menos 2 molar, pero mayor a 10 elevado a menos 5 molar. Y por último, vamos a hacer referencia, disculpen, a aquellos sólidos iónicos cristalinos que vamos a considerar insolubles, en donde su solubilidad va a ser menor o igual a 10 elevado a menos 5 molar. Recuerden que en este contexto la solubilidad y la concentración presentan las mismas unidades de medida asociadas, pero recuerden que no porque compartan las mismas unidades de medida significa que son términos equivalentes a hablar de solubilidad y de concentración. ¿Cuál es una manera muy práctica de poder analizar la solubilidad de los compuestos iónicos? Como ustedes lo pueden ver acá en la presentación, una manera de poder verlas, y quizás una de las más utilizadas, es a partir de gráficos en donde podemos ver curvas de solubilidad. En este caso, el gráfico que ustedes ven en su presentación en el costado derecho presenta curvas de solubilidad para distintos compuestos iónicos cristalinos, y podemos ver la solubilidad que estos compuestos presentan a distintas temperaturas en cierta cantidad dada de solvente, que en este caso, como ustedes lo pueden ver, corresponde, en este caso el solvente, a 100 gramos de agua. En este caso la solubilidad, como ustedes pueden ver desde el mismo gráfico, está representada como gramos de soluto, que en este caso son gramos de la sal que estamos analizando, pero como se los había mencionado anteriormente, nosotros podemos utilizar distintas unidades de medida y expresar esta solubilidad tanto, por ejemplo, en gramos partido ml, como también en solubilidad molar. Y a modo de ejemplo, podemos utilizar el dato relacionado al cloruro de sodio, que es la curva celeste, en donde podemos tomar un cierto valor de solubilidad
a una cierta temperatura y transformarla a solubilidad molar. Que en este caso, el punto que se marca en el gráfico, si lo transformamos a solubilidad molar, correspondería a una solubilidad de 5.3 molar, y que por lo tanto, y de acuerdo a los distintos rangos de solubilidad que nosotros habíamos establecido, podemos determinar que el cloruro de sodio corresponde a un sólido iónico cristalino que es muy soluble en agua. Profe, Dígame. ¿cómo lo paso a solubilidad molar? Ya, eso lo explico en ejercicios un poco más adelante, pero para poder adelantar un poco en función de tu pregunta, tú recuerdas que puedes transformar los gramos de una sustancia a, cantidad de sustancia, o sea, mol, utilizando la masa molar que presenta dicho compuesto. En este caso sería la sal que estábamos analizando, que era el cloruro de sodio, y por otro lado, los ml tú los puedes transformar fácilmente a litros, utilizando el respectivo factor de conversión, y de esta manera tú lo puedes transformar una solubilidad expresada en gramos en ml a solubilidad molar, o sea, moles partido por litro. Ya, gracias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar principalmente en relación a la solubilidad de los compuestos iónicos cristalinos? Van a ser aquellos casos en los cuales su solubilidad sea muy baja o que se consideren insolubles, de acuerdo a los rangos que ya habíamos establecido previamente. Y en este sentido, como ustedes se pueden imaginar, en función de lo que hemos analizado en las clases referentes a equilibrio químico, la solubilidad se va a encontrar relacionada con la constante del producto de solubilidad, que se denomina KPS, y que en el fondo es la constante de equilibrio asociada al proceso de solubilidad de un compuesto iónico. Por lo tanto, nos va a relacionar cuál es el equilibrio existente entre un soluto sólido y sus iones en disolución acuosa. Entonces, para ello, nosotros tenemos que hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos visto en relación a equilibrio químico, para poder recordar algunas características generales que va a tener el KPS, debido a que también es una constante de equilibrio. En este contexto, que debemos de recordar que en cualquier constante de equilibrio, y como en este caso lo que estamos analizando el KPS, lo que nosotros introducimos son las concentraciones de los iones, en este caso, que se van a encontrar en la condición de equilibrio, que esta constante cambia con la temperatura y que solo se incluyen las especies gaseosas y o en disolución. Pero en este caso, como estamos hablando exclusivamente de KPS, o sea, el producto de la solubilidad, vamos a introducir solo, o mejor dicho, vamos a trabajar solo con especies en disolución y por ende solo trabajar en función de la concentración. Al igual que las otras constantes que hemos ido estudiando a medida que avanzamos en nuestro curso de química, debemos de recordar que no incluimos aquellas sustancias que se encuentren en estado sólido o en estado líquido puro, producto de, como ya hemos establecido, sus concentraciones son constantes y por tanto ya se consideran que se encuentran integradas en la misma expresión de la constante de equilibrio. Para hacer esto mucho más sencillo, vamos a ver algunos ejemplos de KPS para distintos ejemplos de sales. Y como les había dicho, el KPS nosotros lo vamos a utilizar principalmente para poder determinar el equilibrio de solubilidad que presenta una sustancia iónica cristalina.
Como pueden ver, siempre en el lado del reactante, que es lo que nosotros vamos a observar, a nuestro compuesto iónico cristalino en estado sólido. Y en el caso de los productos, sus respectivos iones, que siempre van a corresponder a un catión y un anión, disueltos en disolución acuosa. En el costado derecho de la presentación, ustedes pueden ver para cada ejemplo cuál va a ser la expresión del producto de solubilidad para dichas reacciones de solubilidad de cada uno de los compuestos que estamos observando. Y a partir de dichas expresiones, ustedes pueden darse cuenta que mantiene los mismos principios que ya hemos establecido para cualquier expresión de constante de equilibrio, que en este caso se denomina KPS. ¿Consultas hasta el momento, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado lo suficientemente claro y deseen de que profundicemos? Yo tengo una pregunta. Díganme, ¿cuál es su consulta? ¿Qué constante era Kc? Era la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Y la Kps se mide exactamente igual. La KPS también, al igual que cualquier constante, está basada en las concentraciones. ¿Qué concentraciones? Las concentraciones de los iones que se producen producto de la disociación de la solubilidad de una sal. ¿Alguna otra consulta? Dígame, ¿cuál es su consulta? Una pregunta. O sea, con lo que mostró en la diapositiva anterior, podríamos decir que KPS tiene exactamente las mismas propiedades que la constante de equilibrio. Exactamente. Siempre que hablemos de algún tipo de constante que esté relacionada con algún tipo de equilibrio, ya sea, por ejemplo, las constantes de acidez, las constantes de basicidad o KPS, siempre van a obedecer las características que presenta cualquier constante de equilibrio en general. Siempre se respetan las mismas características. No es que para algunos casos cambian u otras no. Por ejemplo, acá en KPS ustedes pueden ver que las sustancias sólidas no se incluyen en la expresión. Y también que se eleva la cantidad de moles. Y que se eleva en función de su coeficiente estequiométrico, que también puede ser interpretado como la cantidad de moles que reaccionan, que en este caso, más que una reacción, es una disociación producto de la solubilidad de una sal en una disolución acuosa. Ya, perfecto, muchas gracias. Retomando dígame. Como las otras constantes, cuando era acuoso tampoco se consideraba, ¿no? No, siempre las disoluciones que presenten iones disueltos en agua, siempre la hemos incluido en las expresiones de las constantes. A lo mejor la confusión que tú tienes es confundir una sustancia que está en disolución acuosa, o sea, está disuelta en agua, y la estás confundiendo a que fuera un compuesto líquido, que puede ser una confusión que a lo mejor estás teniendo, que no es lo mismo tener un compuesto líquido a que esté un compuesto en disolución. Ah, ya, entonces solo considero la acuoso y gaseoso. Claro, pero en este caso, como vamos a trabajar con sólidos iónicos cristalinos que se disuelven, estos se disuelven en disolución acuosa, por ende el solvente va a ser el agua. Ya, muchas gracias. Continuando con la presentación, lo que nosotros principalmente vamos a analizar no va a ser las concentraciones que presenten los compuestos, debido a que la principal información que nosotros queremos obtener es cómo va a ser la solubilidad de uno de ellos. Y para eso, nosotros podemos calcular la solubilidad de un compuesto iónico a partir del KPS.
Y acá pongo un ejemplo de aplicación, en donde nos piden que calculemos la solubilidad molar, o sea, la solubilidad expresada en mol partido por litro, a partir de la constante del producto de solubilidad, que es el KPS, sabiendo que el KPS del cloruro de plata es de 1,8 por 10 elevado a menos 10. Recuerden que las constantes relacionadas con constantes de equilibrio no presentan unidades, pero nosotros podemos inferir, en este caso, cuáles van a ser las unidades que se deben de asociar a la solubilidad. Y acá quiero que hagamos el siguiente análisis y pongan especial atención, que es como la parte un poco más compleja de poder entender cómo se determina la solubilidad a partir del KPS de un compuesto. Esto lo vamos a llevar un poco a la práctica, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos el cloruro de plata, que es el compuesto químico que estamos analizando, que es una sal iónica cristalina, que se encuentra en estado sólido y se va a disolver parcialmente en una solución acuosa, generando el catión plata y el anión cloruro. En el inicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Solamente nuestro compuesto en estado sólido, y por lo tanto no se va a solubilizar nada de cada uno de los iones al inicio de nuestra reacción de solubilidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir una vez que agreguemos este compuesto iónico en agua, que es nuestro disolvente? Se va a solubilizar, que es lo que está representado por la letra S, parcialmente, generando el ion plata y el ion cloruro. En este caso, las solubilidades de ambos son proporcionales, producto de la estequiometría que tiene nuestra reacción de disolución. Por lo tanto, podemos decir que el KPS va a ser igual a la solubilidad al cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esto matemáticamente para obtener la solubilidad molar para este compuesto? Simplemente aplicando la raíz. En este caso, la solubilidad que presenta el cloruro de plata, expresada como solubilidad molar, va a ser de 1.34 por 10 elevado a menos 5 molar. ¿Consultas relacionadas con este ejercicio? ¿Algo que no haya quedado lo suficientemente claro? Profe, si fuera 2Cl, por ejemplo, 2 cloruro, sería 2S cuadrado KPS, ¿o no? Excelente. De hecho, acá voy a cambiar la presentación y les voy a mostrar otro ejemplo que está muy bien detallado en el libro de Química General Chang, así que lo voy a compartir con ustedes. ¿Están todos viendo ahora una página del libro que estoy compartiendo con ustedes? No, profesor, estamos viendo la Ahora sí. presentación. ¿Ahora se cambió? Sí. Ya, perfecto. Denme un segundo, que ese no es el ejemplo que quería mostrar. Es el de acá. Acá vamos a ver, por ejemplo, otro análisis de la expresión que nosotros vamos a generar para poder calcular la solubilidad de un compuesto. ¿Qué es lo que estamos analizando?
Profe, ¿le puede hacer zoom, porfa? Sí, por supuesto. Si ustedes encuentran que se ve muy pequeño, me avisan solamente y yo lo puedo... Ahí ya se ve mucho mejor. Sí, gracias. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cómo se llama este compuesto? El que estoy apuntando con el cursor. Hidróxido de cobre. Tenemos el hidróxido de cobre 2. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos la tabla en relación a los cambios que van a ocurrir respecto a la solubilidad. Inicialmente vamos a tener solo nuestro hidróxido de cobre en estado sólido y la solubilidad de su catión y de su anión, que en este caso el catión es el cobre más 2 y el anión es el hidróxido, el ion hidroxilo, perdón, no se van a encontrar solubilizados, por lo tanto, su solubilidad inicialmente va a ser C. Luego ocurre un cambio, que es cuando se genera el proceso de solubilidad relacionado con el compuesto. Y acá quiero que noten las expresiones que se van generando a partir de la solubilidad. Se solubiliza el catión cobre más 2, que lo represento como más S, porque es una ganancia en la solubilidad, pero también se solubiliza, obviamente, el ion hidroxilo, y la solubilidad la expreso como una ganancia, pero fíjense que está representada como 2S. ¿Por qué razón? Porque por cada molécula que se solubiliza de nuestra sal, se solubilizan 2 iones hidroxilo. Obviamente, como hay una ganancia, hay una pérdida producto de la solubilidad relacionada con el hidróxido de cobre, pero recordemos que el hidróxido de cobre es un compuesto sólido y por lo tanto no lo incluimos en la expresión de KPS. Entonces, por ejemplo, para esta sal, el hidróxido de cobre 2, obtenemos que el KPS expresado, y ojo y mucha atención con esto, en función de la solubilidad, sería igual a 4S elevado al cubo. Ahora voy a volver con la presentación. ¿Alguna duda? Espera, yo tengo una duda, es que no entiendo por qué no está como contada la S del hidróxido de cobre. Porque recuerda que es una sal. Y si es una sal iónica cristalina, que esos son los compuestos que nosotros estamos analizando, es un compuesto sólido. Y como habíamos mencionado, los compuestos sólidos puros y los líquidos puros no se introducen en la expresión de la constante de equilibrio. ¿Por qué aparece Ya. Eso, Gracias. Eso, sale Profe. acuoso. eso. ¿Ustedes se refieren a este acuoso que sale acá? Sí. Ujú. Sí, Ese sería un error garrafal que cometieron en el diseño del libro, porque no debería de estar eso como acuoso. Ahí debería salir una S de sólido. Ah, ya. Ya, entonces siempre solo producto. Sí, recuerda que nosotros lo que estamos analizando es la solubilidad. ¿La solubilidad de quién? De un compuesto sólido. Por lo tanto, acá vuelvo a remarcar para que no queden confusiones. En este caso, el primer acuoso, que es el que estoy remarcando a continuación, debería de salir una S, porque está representando que se encuentra en estado sólido. ¿Profe? Ay, Dale. No, dale. Consulta. es que yo tengo una duda porque al final, ya yo sé que al inicio está sólido, pero si al final yo lo pongo en agua, igual me quedaría acuoso después. Sí, pero recuerda que estamos analizando compuestos iónicos que no se disuelven completamente en agua. De hecho, estamos analizando aquellos casos en que estos compuestos iónicos
son solo ligeramente solubles o los consideramos insolubles de acuerdo a los rangos de solubilidad que yo había establecido en el inicio de la presentación. Acá no vamos a analizar aquellos casos de esas sales que se solubilizan completamente. Solo aquellas que se solubilizan ligeramente o son considerados insolubles. ¿De acuerdo a lo que habíamos establecido de cómo habíamos definido cada una de esas características en términos de valores de solubilidad? Ya, o sea que sí, si se disolviera completamente, sí se usaría. Si se disuelve completamente, al igual que como por ejemplo lo habíamos discutido para los ácidos fuertes y las bases fuertes, sus constantes de equilibrio tenderían al infinito. ¿Qué significa eso? Que en el fondo no hay equilibrio. Una vez que tú agregarías el compuesto que es muy soluble al solvente, que en este caso es agua, que es lo que obtendrías tú, solamente los iones disueltos en solución y no tendrías la sal en estado sólido. Perfecto. Muchas gracias, profe. Profe. Dígame. O sea que estas S obtenidas por el reemplazo determinado estequiométricamente, después se ubican en la fórmula de determinación de la constante, ¿no? Sí, porque nosotros, como yo lo había mencionado anteriormente, la solubilidad y las concentraciones están muy estrechamente relacionadas. Y por esa razón es que nosotros las podemos incluir en la expresión de la constante KPS. Pero vuelvo a insistir, no porque estén estrechamente relacionadas y se puedan relacionar matemáticamente, significa que son lo mismo. Ok, muchas gracias. Profesor, Dígame. ¿que una sal siempre va a ser sólida? No, no siempre, pero nosotros estamos trabajando con sales que llevan apellido, que son sólidos iónicos cristalinos, y que por esa razón hacemos énfasis que al ser cristalinos se encuentran en estado sólido. Ya, gracias. Ya, voy a volver a la presentación y vamos a continuar ahora con un segundo ejemplo. Y acá responde a una de las consultas que me había hecho una de sus compañeras de cómo poder transformar una solubilidad que, por ejemplo, en gramos partido litro a solubilidad molar, y eso es lo que vamos a realizar en estos momentos. Nos indican que calculemos la solubilidad molar y la solubilidad en gramos partidos por litro del fosfato de calcio. Y obviamente nos indican el valor del producto de solubilidad, o sea, el KPS, el cual es de 1 por 2 por 10 elevado a menos 26. Y además nos indican que su peso molecular o masa molecular del fosfato de calcio es de 310 gramos partido por mol. Lo que nos están pidiendo acá, y valga la redundancia, es la solubilidad de del compuesto. Por lo tanto, nosotros podemos establecer rápidamente la expresión del KPS en función de la solubilidad, que insisto, no es lo mismo la solubilidad que una concentración. Producto de la estequiometría, sabríamos el aporte de solubilidad que va a tener el ion calcio más 2, que sería de 3S, y del ion fosfato, que producto de su estequiometría sería de 2S. Por lo tanto, podríamos obtener la expresión del KPS en función de la solubilidad, que en este caso va a ser igual a 3S elevado al cubo por 2S elevado al cuadrado. Y como ustedes pueden saber, producto de las propiedades que presentan las potencias, podemos reordenar esta expresión de KPS y simplificarla, en donde el KPS va a ser igual a 108 por la solubilidad elevada a la quinta.
Por lo tanto, yo puedo establecer, aplicando la operación matemática correcta, cuál es la solubilidad molar que presenta este compuesto iónico, que en este caso es igual a 2.6 por 10 elevado a menos 6 molar. Luego, yo puedo transformar esta solubilidad molar a solubilidad, pero expresado en gramos partido por litro. ¿Cómo realizo eso? Utilizando el correspondiente factor de conversión, que en este caso corresponde a la masa molar del compuesto iónico sólido cristalino que estamos analizando, que yo se los había entregado previamente, que corresponde a 310 gramos partido por mol. Como ustedes pueden ver, el mol se elimina y ahora queda expresado en gramos, siendo su solubilidad expresada en gramos por litro igual a 8.1 por 10 elevado a menos 4. Consulta, chiquillos, en relación a este ejercicio, algo que no haya quedado lo suficientemente claro. Profesor, Dígame. es que a mí no me quedó muy claro por qué el 3s se eleva a 3. Digo, ¿por qué se incluye en el 3s elevado a 3 el 3 dentro del paréntesis? Ya, porque lo que nosotros hacemos es utilizar la relación que existe entre el concepto de solubilidad, relacionarlo con la expresión del KPS, que en este caso, como sabemos, está expresado en función de concentraciones. Entonces, por esa razón, la expresión de solubilidad, para hacerlo mucho más gráfico, en este caso relacionada con el ion calcio, es de 3S, producto de la estequiometría que tiene la solubilidad de la sal. Y ese término, 3S, lo incluimos posteriormente en la expresión de la constante KPS. Y por esa razón es que queda elevado al cubo, porque incluimos el concepto de solubilidad y lo relacionamos con el concepto de la concentración. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profesor, una pregunta que no hizo mucho sentido. ¿Por qué multiplicó el peso molar del sólido por la solubilidad molar? Ya, es buena tu pregunta porque justo iba a hacer una acotación referente a eso. Ustedes siempre que obtengan un valor de solubilidad a partir del KPS, lo van a obtener expresado como solubilidad molar. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el KPS está relacionado con concentraciones molares. Eso es el primer punto que quiero destacar. Por lo tanto, su solubilidad que ustedes obtengan a partir de un KPS siempre va a ser solubilidad molar, producto de que trabajan con concentraciones expresadas en molaridad. Ahora, retomando tu consulta, acá lo que yo simplemente hice fue incluir la masa molecular del compuesto dentro de la expresión de la solubilidad molar para poder transformarla en gramos partido por litro. Entonces, en razón de lo que te estoy comentando, yo recuerdo que lo que estoy analizando es la solubilidad de este compuesto como un compuesto iónico sólido cristalino. Por lo tanto, si quiero expresarlo en gramos partido por litro, debo de ubicar cuál es el factor de conversión asociado a este mol. En este caso, este mol corresponde a mol de fosfato de calcio. Y lo que yo puedo decir es que un mol de fosfato de calcio equivale a 310 gramos de la misma sustancia. Por propiedades de las fracciones, lo puedo eliminar los mol, y en este caso ahora me va a quedar expresado la misma solubilidad, pero en gramos partido por litro.
Entonces, este mismo proceso uno lo podría aplicar, por ejemplo, al calcio que está disociado. La solubilidad que tú obtienes en este caso es del compuesto completo. Acá no estamos viendo una solubilidad solo del calcio o solo del ion fosfato. Acá recuerda que lo que nosotros estamos analizando, y es importante que tengan ese concepto claro, así que es súper buena tu pregunta, es la solubilidad del compuesto que es una sal iónica cristalina. Esa O sea, solubilidad, en este tipo de ejercicios solo nos acotamos al reactante. claro, nosotros estamos analizando, como tú muy bien dices, es la solubilidad de nuestro reactante, que es un compuesto iónico cristalino. Lo que nosotros hacemos es hacer relaciones de su solubilidad a partir de la estequiometría que tiene su reacción de solubilización, pero vuelvo a insistir, y como tú bien dijiste, la solubilidad es de nuestro reactante, que es el compuesto iónico cristalino. Ya, perfecto. Muchas gracias. Profe, entonces si yo multiplico, por ejemplo, en el calcio el 3 por la solubilidad, ¿no me puede dar la solubilidad del calcio? No, porque en ese sentido, vuelvo a insistir, la solubilidad que tú obtienes es la del compuesto sólido. En este caso, es nuestra sal. Ya, No es gracias. que las solubilidades del calcio y del fosfato sean independientes y que no tienen nada que, y que no se relacionan de una manera. Están todas dadas en función de la solubilidad que tiene el compuesto, pero en su estado cristalino, que corresponde a una sal del tipo iónica. Profesor, Dígame. ¿por qué se multiplicó por 310? El 310 es la masa molecular que tiene el fosfato de calcio. ¿Y la fórmula de solubilidad? ¿Cuál era? Como la fórmula de solubilidad. ¿Te acuerdas que la solubilidad nosotros la establecíamos a partir del cambio en la solubilidad que existe en la reacción de disolución? Que era lo que yo les había mostrado a partir del ejemplo que estaba en el libro Chang, donde se mostraba la tabla de los cambios en función de la solubilidad que va a tener el compuesto. Sí. Es que entonces no entiendo por qué se multiplica por 310. Porque ese es el segundo paso, que es transformar la solubilidad molar a la solubilidad, pero expresado en gramos partido por litro. Solamente es otra manera de poder expresar la solubilidad. Al igual que las concentraciones. Por ejemplo, todas las concentraciones las puedes expresar en porcentaje peso-peso, peso-volumen, como también las puedes expresar en molaridad, molalidad. Acá es exactamente lo mismo con la solubilidad. La solubilidad tú la puedes expresar utilizando las unidades de medida que tú quieras. Antes de seguir avanzando, consulta práctica. ¿Cómo se resuelve eso en la calculadora? ¿Todos lo saben hacer? ¿Introducir esta expresión? Yo no, profesor. ¿Lo puede No, explicar? yo tampoco. Ya, voy a habilitar la cámara. No sé qué tan bien se vea, pero... O sea, voy a dejar de compartir pantalla, pero para mostrarles cómo se realizaría. Denme un segundo. Ya. Bueno, yo tengo esta calculadora, pero básicamente es lo mismo que cualquier calculadora científica que uno tiene. Y lo que ustedes generalmente hacen es trabajar con la raíz cuadrada. Pero para estos ejercicios, obviamente, no vamos a trabajar siempre con la raíz cuadrada, y ustedes dentro de su calculadora, lo que deben de ubicar es aquel botón donde salga la X antes que la raíz. No sé si se está viendo, y a lo mejor estoy haciendo solo el loco y no están observando nada.
pero deberían de ubicar algún botón en donde salga una X antes de la raíz. Y ese es el botón clave para poder resolver estas operaciones matemáticas en su calculadora científica. Voy a hacer el mismo de la presentación. En este caso, nosotros queríamos calcular la raíz quinta, así que ¿cómo se haría operacionalmente? Agrego el 5 y luego aprieto el botón relacionado a poder obtener una raíz que sea distinta a la raíz cuadrada. ¿Se ve o estoy haciendo el loco, chiquillos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces ahí ya estarían expresando que la raíz que ustedes van a calcular es la raíz quinta, a diferencia de la raíz cuadrada o la raíz cúbica, que esa traen botones ya preestablecidos en su calculadora. Luego, ¿qué es importante? Generalmente lo que ustedes van a introducir es una división, que está expresada en este caso como una fracción. Ustedes después tienen que introducir un paréntesis, porque si no introducen ese paréntesis, la calculadora va a pensar que solo el primer término tiene que aplicar esa raíz quinta. Así que es importante que luego aprieten el botón relacionado con la raíz, y en este caso era el KPS partido 108. Entonces ahí anoto mi valor de KPS, que era 2.6 elevado a menos 6, dividido, en este caso 108, y cierro el paréntesis, y de esa manera yo puedo obtener el valor asociado a mi resultado de solubilidad. Perfecto, Perdón. muchas gracias, profesor. A todo esto, yo me equivoqué en meter el valor de KPS y por eso me dio otra cosa. El KPS era nada que ver, era 1.2 exponente menos 26 dividido 108. Ahora sí. Ahí ustedes pueden ver cómo lo dejé expresado. Y ahí me entrega el resultado que está en la presentación. Profesor, ¿cuándo Dígame. sacamos que el KPS era ese valor? Porque se los daba en el enunciado. En la parte superior dice, Ya, dice, el KPS es de tanto. ya, gracias. Ya, último consejo práctico para sus evaluaciones y no necesariamente solo de química. Acá yo obtuve un valor que claramente es mucho más conveniente expresarlo en notación científica. Todos lo están viendo, que tiene un montón de ceros y que eso obviamente es mucho más práctico de trabajarlo en notación científica. Quizá ustedes ya lo saben, pero hay un botón en la calculadora que me transforma cualquier número en notación científica. ¿Cuál es ese botón? El que dice ENG. Quizás no está en la misma ubicación en su calculadora, pero todas tienen ese botón. Entonces, si ustedes después aprietan ENG, cuando tengan un valor que tiene muchos ceros, se los presenta ahora como notación científica. Y si lo siguen apretando, les va a presentar el mismo valor, pero expresado con distintos tipos de notaciones científicas. Pero sigue siendo en todas el mismo valor. Que también puede ser una utilidad muy práctica que tienen las calculadoras científicas. Profesor, Dígame. ¿cómo fue que le cambió como el 5 a la raíz? Yo introduje primero el 5 y luego utilicé el botón de la calculadora que me dice X raíz. Entonces ese 5 ya va a estar incluido en la raíz cuando, en este caso para mi calculadora, toca apretar Shift y el botón, y ahí ya me va a incluir que está tomándolo como la raíz a la quinta. Que esa X que tiene mi calculadora me está indicando que esa X toma el valor de 5. Ah, ya.
Ya que como me salía la X, no sabía si... Claro, la X es para que tú le puedas dar en el fondo el valor que tú quieras y que debes de introducirlo antes en tu calculadora. Ya, gracias. Chiquillos, voy a volver a compartir pantalla. Denme un segundo. Ya, continuemos. Me preguntan en el ejercicio número 2, ¿cuál de las dos sales es más soluble en términos de solubilidad molar? ¿El cloruro de plata o el cromato de plata? Ahí yo les expreso las dos reacciones de disolución de estos compuestos sólidos y les entrego sus valores de KPS. En este caso, es muy sencillo obtener la solubilidad del cloruro de plata, producto que toda la estequiometría va a ser 1:1. Por lo tanto, podemos deducir que el KPS va a ser igual a la solubilidad al cuadrado. Por lo tanto, solo tenemos que aplicar la raíz sobre el valor de KPS y obtenemos la solubilidad del primer compuesto, que es lo que estoy destacando en la presentación. Esa sería la solubilidad de nuestro primer compuesto, que es el cloruro de plata. En el caso del cromato de plata, que es este segundo compuesto, la estequiometría en la reacción de solubilidad cambia, ya que es 2:1. Por lo tanto, acá sí hice todo el desarrollo para comprender cómo determinamos la solubilidad. Por lo tanto, sería 2S al cuadrado por S. Si yo simplifico esto, me quedaría que el KPS es igual a 4S elevado al cubo. Si ahora considero el valor de KPS, puedo despejar la solubilidad obteniendo esta expresión matemática. Si la resuelvo, obtengo que la solubilidad es de 6.5 por 10 elevado a la menos 5 molar. Y ahora yo puedo comparar las dos solubilidades, en donde claramente va a ser mucho, o sea, no mucho, pero va a ser mayor la solubilidad del cromato de plata por sobre la del cloruro de plata. ¿Qué es importante inferir en función de esto? Que nosotros no siempre podemos comparar solubilidades solamente viendo el valor de KPS. ¿Y por qué razón les digo esto? Porque para ello nosotros siempre también vamos a tener que considerar la estequiometría relacionada a la solubilidad de la sal. ¿Cuándo sí podría comparar la solubilidad de los compuestos solo en función del valor del KPS? ¿A alguien se le ocurre cuándo yo podría hacer ese análisis directo solamente en función del valor del KPS y sin tener que calcular la solubilidad de cada uno de los compuestos? Cuando tienen la misma estequiometría. Excelente. Muy bien. Cuando tienen la misma estequiometría para la reacción de solubilidad, ahí sí yo puedo utilizar directamente solamente el valor del KPS. Pero si tienen distintas estequiometrías de solubilidad, ahí tengo que calcular sí o sí la solubilidad del compuesto. Profe. Dígame. Aquí sabemos que la solubilidad del compuesto es S porque el compuesto que disociamos tiene 1, ¿verdad? Como de coeficiente. ¿Tú dices para el primer caso, que es el cloruro de plata? O ambos tienen 1. El cloruro de plata se disuelve o se solubiliza
con una estequiometría 1:1. Pero en el caso del dicromato de plata, se disuelve con una estequiometría de 2:1. Pero ¿qué pasaría si el reactante tiene como coeficiente 2? Ahí habría que multiplicar el S por 2. Es que eso no va a llegar a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir que nuestro reactante tenga un coeficiente estequiométrico que sea distinto de 1? Porque acá la reacción es solamente la solubilización de un único compuesto. Así que no vas a obtener nunca un caso, cuando analicemos solubilidades, que veas en el reactante un 2, un 3, un 4 u otro número. Y más importante que eso es recordar que en las constantes de equilibrio no incluimos a los compuestos sólidos. Así que, aunque llegase a ocurrir, que como te lo había recalcado, no va a llegar a pasar, de todas maneras no nos afectaría, producto de que no incluimos al reactante dentro de la expresión. Yeah. ¿Por qué? Porque ese es un compuesto sólido. Profe, Dígame. si fuera acuoso el cromato de plata, si fuera acuoso sería el KPS sería 4S2, o sea, 4S al cuadrado. Es que ahí ya no estaríamos analizando KPS, porque recuerda que KPS hace alusión exclusiva al proceso de solubilidad. Ahí lo que estarías analizando sería algún tipo de reacción. Porque tendríamos que hacer la resta de algo, porque usted Claro. como mostró en el Chang, muestra como menos S, pero ¿a qué se está restando? Esa es la pregunta. Entonces por eso no lo podemos evaluar, ¿no? Tú dices como químicamente, ¿qué es lo que estamos como interpretando con esa menos S? Sí, porque si bien no lo ponemos, no hacemos que tenga influencia en el cálculo. Entiendo perfectamente. Ahí lo que yo estoy interpretando es que parte de ese sólido se está solubilizando. Y como lo represento que hay una pérdida en ese sólido, pone una menos S. Pero nosotros sabemos que los sólidos no cambian su concentración, así que por lo tanto no lo incluyo dentro de la expresión. Ok, muchas gracias. Profesor, Dígame. es que no entendí al final por qué sería más, o sea, tendría más solubilidad molar. O sea, no entendí cómo lo analizó después con los coeficientes. Bueno, obtuve las solubilidades de cada uno de los compuestos. La del cloruro de plata, que es el primer rectángulo, el rectángulo superior, y la del cromato de plata, que es el rectángulo inferior. Y lo que hice fue comparar los valores, cuál es mayor y cuál es menor. En este caso era muy sencillo, porque ambos tenían la misma notación científica. Los dos eran por 10 elevado a menos 5. Y claramente 6,5 es mayor a 1,34, por lo tanto la solubilidad del segundo compuesto va a ser mayor que la del primer compuesto. Pero sale abajo que a pesar de su KPS es menor de... Exactamente, que era lo que yo les había recalcado. Yo no puedo comparar en función de determinar qué compuesto es más soluble que otro, analizando solamente el KPS, si es que tienen distintas estequiometrías de solubilidad. Para que sea válido el análisis de solubilidad en función de solo el valor del KPS, los sólidos que yo esté comparando tienen que tener la misma estequiometría en su reacción de solubilidad. Profe, ahí se refiere... ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Cuando dice la misma estequiometría, ¿se refiere como entre los dos? Claro, que ambos tendrían que ser, por ejemplo, 1:1 y este también 1:1. O tendrían que haber sido este 2:1 y este 2:1. Ahí sí yo podría haber comparado directamente solo viendo el valor del KPS. Ya. A eso me refiero. Vamos al ejercicio 3. Calcular el valor de KPS para el iodato de plomo. Y acá les presento su fórmula química. Si se disuelven
a 25 grados Celsius esta cantidad de masa, que es 0.00896 gramos, en 400 ml, que obviamente van a ser ml de agua. Y nos dan, como dato adicional, la masa molecular o peso molecular, como ustedes quieran llamarlo, del iodato de plomo, que corresponde a 557 gramos partido mol. En este caso va a ser inverso el razonamiento que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos están entregando la solubilidad del compuesto. Y en función de la solubilidad del compuesto, que yo la puedo relacionar con las concentraciones, puedo determinar el valor del KPS. Acá tengo la expresión de KPS en función de la concentración y en función de la solubilidad. Claramente, como ya lo hemos establecido, dentro de la, si nosotros lo hacemos en expresión de solubilidad, tenemos que considerar los coeficientes estequiométricos. Y obtenemos que el KPS para este compuesto en particular, con esta estequiometría de disolución, va a ser igual a 4S elevado al cubo. Como les había mencionado, para poder nosotros relacionar la solubilidad con la concentración, tenemos que hacerlo con unidades de medida que sean idénticas. Por lo tanto, voy a tener que transformar esta expresión que me dieron de gramos partido ml a mol partido por litro. Calculo primero la cantidad de sustancia, o sea, los mol, que se representan como N, utilizando la masa que me daban y su respectiva masa molecular del compuesto, que también me lo entregaban como dato adicional. Y transformo esa masa a moles, que en este caso corresponden a 1.61 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, si yo considero el volumen, que también me lo entregaban en el ejercicio, pero en litros, yo puedo calcular la solubilidad molar del compuesto. En este caso es de 4.02 por 10 elevado a menos 5 molar. Ahora que tengo este valor de solubilidad, yo lo puedo introducir en mi expresión de KPS en función de solubilidad, y de esa manera obtener el valor del KPS, que corresponde a 2.6 por 10 elevado a menos 3. ¿Consultas con este ejercicio, chiquillos? Sí, yo tengo la duda, pero ¿por qué simplemente calcular la molaridad es lo mismo que la solubilidad molar? Porque, primero que nada, aclaración, la solubilidad molar no es lo mismo que la concentración molar. Recordemos eso, que cuando hablamos de solubilidad y concentración, están muy estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. Lo que sí es que si yo las quiero relacionar, tengo que utilizar las mismas unidades de medida para poder hacer válida esa relación. Entonces, por esa razón es que yo la transformo de gramos partido ml, que era lo que me entregaban acá, a moles partido por litro, para poder así relacionarlas correctamente y obtener en este caso el valor de KPS. No sé, entiendo, pero ¿por qué la solubilidad molar se calcula igual que lo que es la molaridad? ¿Y por qué Porque bajo lo la que usted me dice solubilidad, son distintas? porque la solubilidad, ¿qué es lo que te expresa? Una cantidad de sustancia que se disuelve en un cierto volumen de una disolución, un cierto volumen de un solvente, que en este caso nuestro solvente va a ser agua. ¿Y qué es lo que te indica la concentración? Una cierta cantidad de soluto que tú tienes disuelto en cierto volumen de disolución. Es por esa razón que comparten las mismas unidades y las podemos relacionar. Ah, o sea, es litros de disolvente el de abajo.
Exactamente. Porque recuerda que nos dice, si se disuelven hasta, que es esta cierta cantidad de sustancia, estos ciertos gramos, en 400 ml. Y recuerda que acá siempre nuestro solvente, para el producto de solubilidad, siempre va a ser agua. Porque estamos Ok, muchas gracias. haciendo una disolución acuosa. Yo no entendí, profesor, pero los 400 ml no sería la solución. ¿Cómo? Disculpa. Que los 400 ml no sería solución. Sería el volumen solvente. sería el volumen de solvente en que tú estás tratando de disolver la sal. A eso corresponden esos 400 ml. Entonces, eso es el solvente, no la solución. Sería el solvente y a la vez la disolución. Ya. Profesor, yo no entendí eso. Según yo, o sea, ya serían 0,4 litros de solvente, ¿Sí? pero en la molaridad tendría que ir la solución, entonces deberíamos sumarle como los litros de soluto. ¿Pero por qué litro de soluto? ¿Cómo tú infieres que Porque tienes un litro de soluto? es que en la molaridad tiene que ir moles de soluto partido en volumen de solución. Entonces, como ¿Sí? ¿Correctamente? como tenemos el volumen de solvente, Ya, tendríamos que, no sé, o sea, lo que pienso yo, nos tendrían que dar como la densidad para transformar gramos ya, correcto, ya. y sumárselo a eso. Ya, pero haz el siguiente análisis. Acá nosotros sabemos que lo que se disuelve es una ínfima cantidad. Es una cantidad, pero muy, muy pequeña. Y de hecho, analiza cuánto es lo que se está disolviendo en este caso. Es 0.00896 gramos. Es cierto, yo podría hacer, y disculpa la expresión, más desgraciado y darles la densidad para que transformen esa masa a volumen. Pero es tan pequeña las cantidades que se disuelven que las consideramos siempre despreciables. Es por esa razón que nosotros asumimos que el volumen de nuestra disolución va a ser el volumen del solvente. Solo porque las cantidades que se disuelven son muy pequeñas. Acá en este caso estamos disolviendo 8.96 miligramos. O sea, es muy despreciable ese volumen de sustancia que nosotros estamos adicionando. O sea, estoy de acuerdo en que es como muy poco, pero al final, por ejemplo, lo más correcto sería como sumárselo. Sí, pero generalmente, y de hecho tú lo puedes analizar, hasta por ejemplo en tu misma casa, si agregas una muy pequeña cantidad de disolvente, perdón, de soluto a un disolvente, va a afectar muy poco en tu volumen esa variación. En este caso ni siquiera alcanzaría a ser una variación de un ml. Estaríamos hablando del orden de los microlitros que se denomina. Entonces, hasta la misma parte después del cálculo, ¿cuándo se te haría efectivo esa pequeña variación? Recién en la cuarta o quinta cifra significativa. Ya, gracias. La siguiente diapositiva va a responder una de las consultas que hacen en el chat. Como se los había recalcado anteriormente, yo puedo analizar solo la solubilidad en función del KPS cuando las reacciones de disociación presentan la misma estequiometría. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que estamos observando nosotros en la parte superior de la diapositiva? Donde estas tres reacciones de disolución, todas son con una estequiometría de 1 es a 1, 1 es a 1, 1 es a 1, y acá sí es válido que yo determine la solubilidad solamente analizando el valor del KPS, donde mientras mayor sea el valor del KPS, mayor también va a ser la solubilidad que presente el compuesto. Lo mismo ocurre para otro tipo
de reacciones de disolución. En este caso, todas presentan una estequiometría 1:2. Como lo podemos ver, 1:2, 1:2, 2:1, donde nuevamente yo puedo comparar la solubilidad solo viendo los valores de KPS, y estos se condicen si es que yo quisiera además igual calcular numéricamente dicho valor. Por si llegan a tener dudas de, pero profe, si tienen distintos valores y no son concordantes, recuerden de que tienen que analizar el número completo, y en este caso, ver también la notación científica que tiene cada uno de los valores. Como se los mencioné anteriormente, para poder determinar la solubilidad, tenemos que siempre ver cómo es la estequiometría de disociación. Y por ende, ustedes pueden deducir que dependiendo de la estequiometría, existe una variedad de expresiones que nosotros podemos obtener en función del KPS, y que va a depender exclusivamente del tipo de sal con que estemos trabajando. Consultas, chiquillos. Profesor, ¿en qué están divididos esas las ecuaciones? Es resolver matemáticamente cada una de las expresiones de solubilidad. Por ejemplo, para explicar de dónde sale este 27. En este caso sería S elevado a 1 multiplicado por 3S elevado al cubo. Entonces, si tú resuelves eso, 3S elevado al cubo te va a explicar de dónde es que se origina ese número 27 que sale en la parte inferior de nuestra expresión. Y del mismo modo lo puedes hacer con cualquiera de cada una de las expresiones que se representan. Ya, gracias, profesor. Al igual que lo que habíamos analizado nosotros para las constantes de equilibrio, podemos analizar el cociente de reacción para una reacción de solubilización, en donde, en este sentido, van a ocurrir los mismos análisis que nosotros ya habíamos establecido en función del cociente de reacción y la constante Kc, donde podíamos ver hacia dónde se iba a desplazar nuestra reacción, y eso lo podemos hacer también nosotros en relación con la constante Kps. Nosotros podemos obtener un cociente de reacción Q aplicado al equilibrio de solubilidad, el cual vamos a denominar QPS, que también se llama producto iónico. Y podemos determinar si una solución se va a encontrar sobresaturada, saturada o insaturada. Y por lo tanto podemos saber en la práctica si obtendremos o no la formación de un precipitado. Acá el análisis que se realiza es del mismo modo que nosotros lo habíamos hecho para la constante de equilibrio. Ahora, relacionándolo con el producto de solubilidad, si QPS es mayor que el KPS, la solución va a estar sobresaturada. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Que vamos a obtener un precipitado. Si el QPS es igual al KPS, la solución se va a encontrar saturada y por lo tanto no va a precipitar. Y también podemos tener el caso en que el QPS sea inferior al KPS y por lo tanto vamos a estar en el caso de una solución insaturada y por lo tanto
no precipita. Profe, Dígame. que entiendo la teoría de Q, pero no entiendo cómo aplicarlo a un ejercicio. Déjame ver si tengo un ejercicio de eso en la presentación. Sí, tenía la misma duda, o sea, ¿cómo se puede sacar el Q en Ya, este ejercicio? denme un segundo. Me dan un minuto para mostrárselos de manera gráfica y que quede más claro. Pero, Solo un profe, sería como lo que hacíamos en caseo, ¿no? Que evaluarlo cuando El- no está en el- el sí, equilibrio. exactamente. Denme un segundo para buscar un ejercicio de eso. Meto aquí para atrás. Ya, ejercicios. Ya, acá está. Solo un segundo más, chiquillos. No, me pasé. No lo puedo encontrar. Pero en el fondo, en la práctica, es exactamente lo mismo. Déjenme ver ¿Profe? si a lo mejor puedo ocupar uno del Chunk para explicarles esto. Así no se quedan con la duda. La estoy escuchando por si acaso. Es que es una solución saturada, es porque está en equilibrio entonces, ¿o no? Una solución saturada presenta disuelto la máxima cantidad que puede de un cierto soluto. Ya, acá encontré un ejercicio. Se los voy a compartir. Dejen cambiar la pantalla. Ya. ¿Todos están viendo la página del Chunk que estoy mostrando? Sí. Ya, dejen ajustarlo. Acá nos dicen, exactamente se mezclan 200 ml de cloruro de bario con 600 ml de sulfato de bario y obviamente les doy las concentraciones de cada uno de ellos. Y acá hay un diagrama de qué es lo que está ocurriendo. Estoy mezclando dos disoluciones. Obviamente va a cambiar el volumen total de nuestra disolución. Y lo que nosotros vamos a analizar en este caso es si es que se va a formar un precipitado. ¿Qué precipitado es el que vamos a analizar? Es aquel que corresponde a un compuesto iónico sólido cristalino que sea poco soluble, disculpen. Y en este caso, el compuesto iónico sólido cristalino poco soluble es el sulfato de bario, que se puede generar producto de las concentraciones presentes del ion bario y el ion sulfato. El valor de KPS, obviamente en este caso, se entrega a partir de una tabla, y lo que nosotros debemos de calcular, en primer lugar, son cuáles van a ser las nuevas concentraciones que van a existir de ion bario y de ion sulfato, que son los iones que para nosotros son importantes de analizar. Entonces acá, ¿qué es lo que realizan? Relacionan los volúmenes de cada una de las disoluciones con las concentraciones, que eso se los daban en el enunciado, y consideran el nuevo volumen, que en este caso va a ser de 800 ml. Por lo tanto, pueden calcular cuáles van a ser las nuevas concentraciones de bario
y de ion sulfato. Acá se explica el desarrollo de cómo se obtiene la nueva concentración del bario más 2. Y luego hacen lo mismo, pero para el ion sulfato. Acá sí el libro lo hizo correctamente. Y tenemos cuál es nuestra sal iónica poco soluble, que es el sulfato de bario, que se disuelve en bario más 2 más ion sulfato. Y tenemos el valor de KPS, que insisto que este es un valor de tabla que se entrega. Y yo puedo calcular el Q a partir de las concentraciones que realicé y obtuve, como lo discutí anteriormente, las reemplazo y obtengo un valor de Q. En este caso, se obtiene un valor de Q que es mayor que el valor que el KPS, por lo tanto, se puede deducir que se va a generar un precipitado en la disolución que va a corresponder a sulfato de bario. Ah, profe. Lo escucho. Entonces no sé si lo entendían. Entonces esto en vez de como lo que hacíamos en KC es en relación a o sea, obtenemos algo en relación a las concentraciones que obtenemos, pero lo que nos indica es que es lo que obtuviste, pero puedes obtener mucho más poniendo más soluto inicial, como algo así, de manera teórica, no sé. O sea, acá, si yo quisiera hacer el razonamiento, ¿qué fue lo que hice? Mezclé dos disoluciones. Cloruro de bario, que es el BaCl, y sulfato de potasio. Voy a hacerles una consulta. En la teoría, ¿cuántas sales distintas se me podrían haber formado producto de la mezcla de estas dos disoluciones? ¿4? No sé. 2, ¿o no? ¿Cuáles y por qué? ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. Si yo mezclo sulfato de potasio, que es el K2SO4, con el cloruro de bario, que es el BaCl2. ¿Cuántas sales se me podrían haber formado producto de la mezcla de estas dos disoluciones? Solo esas dos, las originales nomás. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Pero está mezclando las sales en agua, ¿verdad? Sí, porque son disoluciones. Yo creo que varias. ¿Varias cuántas y por qué? Porque ese es el principal razonamiento que hay que hacer más allá de la parte matemática. Si no se les ocurre, me pueden decir y yo obviamente se los voy a explicar, chiquillos. Y acá obviamente para eso estamos, para poder aclarar sus dudas. Si a lo mejor no lo Profesor. pueden visualizar, 4. 20. Yo ¿Y no cuáles sé serían qué esas? hace. ¿Y cuáles serían esas 4? Como metal con la parte del no metal, así como Ba con SO4 y después S con el Cl2 y del K2 con el Cl2 y con el que tiene. Excelente. Como bien dice su compañera, yo voy a estar mezclando en la práctica 2 sales y cada una de esas sales aporta con un catión y con un anión. Voy a ocupar para dibujar. El BaCl2
perdón lo indigno de mi letra, aporta con bario más 2 y con el ion cloruro. ¿Hasta ahí todo claro? Y por otro lado, el sulfato de potasio aporta con el ion potasio y con el anión sulfato. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces yo estoy mezclando todos estos iones. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que el bario pueda reaccionar con el ion sulfato, o que el potasio, el catión potasio, se pueda unir con el ion cloruro. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaría en la práctica? Yo podría tener 4 sales dentro de mi disolución, que sería el cloruro de bario inicial, el sulfato de potasio inicial, el sulfato de bario, que es una posibilidad que se me pueda formar, y por último, el cloruro de potasio. Tengo esas 4 posibilidades. Pero, de acuerdo a los datos que uno puede inferir producto de las tablas, yo puedo deducir cuál de todas estas va a ser la sal poco soluble. En este caso, en un caso de un ejercicio, yo se los indicaría a partir del valor del KPS. Y en este caso, chuta, me pasa. En este caso, ¿cuál era la sal que era poco soluble? Correspondía al sulfato de bario. Se me perdió la página, chiquillos. Pero ese era el análisis que yo tenía que realizar para poder determinar cuáles eran mis probabilidades para formar distintas sales, cuáles de ellas iban a estar presentes en disolución, e identificar cuál iba a ser la sal iónica poco soluble. Profesor, ¿Sí? es que, por ejemplo, si no me hubiesen dicho cuál era la menos soluble, como no tienen la misma estequiometría, yo no podía saberlo por el valor de KPS, ¿no? O sea, yo te hubiera entregado el valor de KPS e indicado cuál es la estructura química de la sal. Ah, pero ya, de la que es menos soluble. De la que es poco soluble. Ah, ya. Uy, Aunque, ojo, aunque ustedes por el nombre químico podrían ser capaces de determinar cuál es la estructura química de la sal y por ende cómo va a ser su reacción de solubilidad. Profesor. Los escucho. No, habla tú nomás. ¿Segura? Sí. Es que, profesor, no entiendo cómo sé yo cuál de esas 4 sales es la menos soluble. Ya, acá volví al ejercicio por fin. Porque yo se los indicaría. Dentro de todas estas sales, había solamente una que era poco soluble, que era el sulfato de bario. Y obviamente, yo les preguntaría por aquella sal en un ejercicio de aplicación y les entregaría el valor de KPS asociado. Ah, ya. Entonces. No sería que ustedes tendrían que estar casi adivinando cuál es la sal poco soluble. Esa información yo se los entregaría. Ah, ya. Ya, perfecto. Gracias. Que lo que pasa, para que tengan un contexto de acá del ejercicio, acá en el mismo ejercicio, si ustedes después lo quieren ver con más detalle,
sales que tienen que ver la tabla y buscar dentro de la tabla cuál es la sal poco soluble. Por eso es que no salía del enunciado. De hecho, acá sale, de acuerdo con las reglas de solubilidad enumeradas en la tabla 4.2, el único precipitado que se puede formar es el sulfato de bario. Obviamente, en el caso de una pregunta de prueba, yo les daría esa información. Profe, o sea, y porque me dicen que es la menos soluble, con eso tengo que trabajar. Exactamente. Ah, ya. Y tengo que calcular su Q. Tendrías que calcular el Q y compararlo con el KPS. En este Ya. caso, vuelvo a recalcar, acá calcularon el valor de Q, que les daba 6 por 10 elevado a la menos 6, y estaba el valor del KPS, que lo sacaron de una tabla, que era de 1.1 por 10 elevado a la menos 10. Por lo tanto, solo viendo las cifras, solamente viendo la notación científica, tú sabes que Q va a ser mayor que el KPS, y que como lo habíamos establecido anteriormente, por lo tanto, ibas a obtener la formación de un precipitado que iba a ser sulfato de bario. Chiquillos, ¿alguna otra consulta? Hay preguntas en el chat, profesor. Ya, las voy a ver. Ya, la de por qué tengo que utilizar la menos soluble, creo que ya lo expliqué por qué utilizaba esa y no otras. La de cuántas sales se forman, ya expliqué que se podían formar 4, pero solamente una de ellas iba a ser poco soluble. Profesor, una pregunta. La ecuación siempre es a partir de un sólido, exacto. Siempre el KPS es ver cómo se disuelve un sólido. Y las otras ya son de las diapositivas anteriores. Dígame, Nicolás, lo escucho. Esta clase la vamos a dividir el día de hoy y el lunes. O sea, el martes, perdón. Yo esperaba hacerla completa el día de hoy. Ese era igual. mi... Vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver. Así Vale. que ahí obviamente, dependiendo de cómo terminemos hoy, a lo mejor podemos tomar alguna decisión. Ya, chiquillos, creo que es tiempo justo y necesario de un pequeño descanso. Así que nos vemos a las 11:40 de vuelta. Muchas gracias, profesor. ¿Puede mostrar la página que está ¿puede mostrar la página en que está ese ejercicio? Si quiere, le puedo dar el número de la página. Sí, eso. Es la página 741 en el formato PDF. Ya. Gracias. Y si tuvieran el libro físico, un segundo. Es que igual lo tengo en PDF, así que... Bueno. Ah, ya. Ah, no, y en el PDF es la misma página. Ya, gracias. Profe, para cuando teníamos que comparar cuál era la sal menos soluble, solo había que mirar en la tabla la que tenía la menor K, ¿o no? De hecho, si yo te hubiera, por ejemplo, entregado la tabla, te habrías dado cuenta que de las 4 sales que se podían formar, solo una de ellas tenía KPS. Las otras son tan solubles que no tienen KPS. Ya, ya, entonces solo mirando la tabla. Ya. Sí. Ah, pero profe, eso era, amigo, o sea, la comparación con KPS se hace con la que le corresponda, ¿o no? Porque finalmente KPS lo hacemos en relación a un compuesto. Exactamente como tú dices. Entonces acá, de los compuestos que podías formar, que eran 4, solamente uno era poco soluble. Y por lo tanto, en ese caso, íbamos a utilizar solamente el KPS del que era poco soluble.
O sea, no es como regla obligatoria que sea el menos soluble, sino es como con el que corresponde, por decirlo O sea, claro, en la práctica es siempre el menos soluble, pero los ejercicios que yo les voy a realizar no van a ser ejercicios en los cuales exista, por ejemplo, una competencia de que dos son muy poco solubles. Siempre voy a buscar casos en que se genere únicamente el precipitado de un solo compuesto. Ok, muchas gracias. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir y como siempre después les mando por un anuncio el link para que retomemos nuestra clase. ¿A qué hora volvemos?